Hay historias que no comienzan con un crimen, sino con una ausencia, un silencio que se instala de golpe y que, con el paso del tiempo, se vuelve más pesado que cualquier certeza. La desaparición de la familia Godard pertenece a esa categoría inquietante. No es solo un expediente judicial, es una pregunta abierta que desde 1999 sigue resonando en Francia. ¿Qué ocurre cuando un padre, un esposo, un hombre aparentemente integrado a la sociedad, se convierte en el centro de un vacío imposible de llenar? Esta historia no se sostiene en escenas explícitas ni en golpes de efecto, sino en algo mucho más perturbador: la progresiva desintegración de una vida familiar y la manera en que la mente humana puede justificar lo impensable. A finales de los años 90, Francia vivía un clima social relativamente estable. Caen, una ciudad de Normandía marcada por la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial, era un lugar tranquilo para criar una familia. Allí vivía Yves Godard junto a su esposa Marie-France y sus dos hijos pequeños. Desde fuera, la familia parecía llevar una vida normal. No eran celebridades ni figuras públicas. Eran personas comunes, con rutinas comunes, problemas comunes. Y es precisamente esa normalidad la que vuelve el caso tan inquietante. Yves Godard era médico, un hombre con formación académica, respetado en ciertos círculos. Tenía intereses intelectuales, una imagen de padre presente, aunque quienes lo conocieron de cerca describieron también un carácter complejo, a veces distante, a veces absorbido por sus propias obsesiones. Su relación con Marie-France atravesaba tensiones. Como ocurre en muchas parejas, había conflictos económicos, desacuerdos sobre el futuro y una carga emocional que se acumulaba en silencio. Nada de eso en apariencia permitía anticipar el desenlace. La familia tenía un velero. Para Yves, navegar no era solo un pasatiempo, era una forma de escape, un espacio donde sentía control y libertad. El mar representaba una frontera simbólica, lejos de las obligaciones, lejos de las miradas. En retrospectiva, ese detalle se vuelve central, porque el mar también puede ser un lugar donde las huellas se diluyen. En septiembre de 1999, algo se quebró definitivamente. Marie-France y los niños dejaron de ser vistos. Al principio, no hubo una alarma inmediata. Yves explicó que su esposa se había marchado con los hijos, que necesitaban tiempo, que había tensiones en la pareja. Una narrativa que, en un primer momento, no resultó del todo inverosímil. Las separaciones existen, las familias se rompen. Sin embargo, había detalles que no encajaban. Las pertenencias personales de Marie-France permanecían en la casa. No había señales claras de una mudanza planificada. Los niños no fueron inscritos en ninguna escuela nueva. No hubo llamadas, ni postales, ni rastros administrativos. La ausencia empezó a adquirir un peso específico. No era una partida organizada, era una desaparición. Mientras tanto, Yves Godard parecía moverse en una zona ambigua. Daba explicaciones parciales, a veces contradictorias. Hablaba de viajes, de proyectos, de la posibilidad de empezar de nuevo. Su comportamiento no era abiertamente criminal, pero sí desconcertante. Para los investigadores, ese tipo de actitud suele ser una señal temprana, no de culpabilidad automática, sino de una disonancia entre el relato y la realidad. Con el paso de las semanas, la preocupación se transformó en investigación formal. Las autoridades comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de la familia. Se analizaron llamadas telefónicas, cuentas bancarias, testimonios de vecinos y conocidos. Poco a poco, el círculo se fue cerrando alrededor de Yves, no porque existiera una prueba definitiva en ese momento, sino porque era el único punto de conexión constante. El velero se convirtió en un elemento clave. Se supo que Yves había navegado solo en fechas cercanas a la desaparición. Para los investigadores, el mar no era solo un escenario posible, sino un símbolo de oportunidad. Donde no hay testigos, la verdad puede hundirse con facilidad. Aún así, la investigación avanzaba con cautela. No había cuerpos, no había una escena clara, solo había una familia que ya no estaba. Meses después, el caso dio un giro devastador. En distintas zonas de la costa normanda comenzaron a aparecer restos humanos.
Los hallazgos fueron tratados con extremo cuidado y respeto. Las identificaciones confirmaron lo que muchos temían y nadie quería aceptar. La desaparición ya no podía ser entendida como una huida voluntaria. La familia Goddard había sido víctima de un crimen. A partir de ese momento, la figura de Yves Goddard dejó de ser solo la de un esposo confuso para convertirse en el principal sospechoso. Pero él ya no estaba. Había desaparecido también, dejando tras de sí un rastro fragmentado. Se emitieron órdenes de búsqueda, alertas internacionales. Su rostro circuló en medios, en aeropuertos, en fronteras. Nunca fue localizado. La investigación se enfrentó entonces a uno de los mayores desafíos del true crime, un sospechoso central ausente, sin confesión, sin juicio, sin una narrativa cerrada. Lo que quedaba era reconstruir, inferir, analizar. Cada dato adquiría una importancia desmedida. Cada decisión pasada era reinterpretada a la luz del desenlace. Los investigadores revisaron la vida psicológica de Yves Goddard. Su perfil no encajaba en el estereotipo simplista del criminal violento. No era impulsivo en el sentido clásico. Más bien parecía alguien que había construido una lógica interna, una justificación progresiva. En psicología criminal, este tipo de casos se asocian a procesos de racionalización. El individuo no se ve a sí mismo como un agresor, sino como alguien que resuelve un problema. En este contexto, la familia deja de ser percibida como un conjunto de personas autónomas y pasa a ser vista como una extensión del propio yo. Cuando ese yo se siente amenazado, frustrado o acorralado, la empatía puede erosionarse. No desaparece de un día para otro. Se va desgastando, como una cuerda sometida a tensión constante. No se trata de justificar, sino de comprender. Comprender no para absolver, sino para aprender. El caso Goddard muestra cómo ciertos conflictos no resueltos, combinados con una personalidad rígida y una necesidad extrema de control, pueden desembocar en decisiones irreversibles. No hubo una explosión repentina, sino un proceso. La sociedad, sin embargo, necesita finales. Necesita juicios, sentencias, responsables claros. En ausencia de Yves Goddard, eso no fue posible. El caso quedó marcado por una sensación de incompletud. Para la justicia, para los familiares de las víctimas, para la opinión pública. Esa falta de cierre es una herida abierta. Con el paso de los años, la historia de la familia Goddard se convirtió en un referente en Francia cuando se habla de desapariciones familiares. No por el espectáculo, sino por la pregunta profunda que plantea: ¿cómo alguien puede llegar a borrar por completo a quienes formaban parte de su vida cotidiana? Desde la psicología criminal se analizan también los mecanismos de negación social. Durante los primeros días, muchas personas aceptaron la explicación de una partida voluntaria porque era menos dolorosa que enfrentar otra posibilidad. Esta reacción colectiva no es una falla moral, es un mecanismo de protección. Preferimos narrativas que preserven la idea de normalidad, pero la normalidad, como demuestra este caso, puede ser frágil. Puede sostenerse sobre acuerdos tácitos, silencios, tensiones no expresadas. Cuando esos elementos colapsan, las consecuencias pueden ser devastadoras. Hoy, más de 2 décadas después, Yves Goddard sigue siendo una figura fantasma. Algunos creen que murió, otros que logró rehacer su vida bajo otra identidad. Ninguna hipótesis ha sido confirmada. Su ausencia prolonga el impacto del crimen. No hay arrepentimiento público, no hay explicación final. Solo queda el eco de lo ocurrido. Recordar a la familia Goddard no implica reducirlos a un expediente. Marie-France y sus hijos no son solo víctimas de un caso mediático. Fueron personas con proyectos, con rutinas, con afectos. El true crime, cuando se aborda con responsabilidad, debe devolverles esa humanidad. Este caso nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda. El peligro no siempre viene de lo desconocido. A veces se gesta en espacios íntimos, en relaciones que desde fuera parecen estables. La violencia no siempre grita. A veces se planifica en silencio. La desaparición de la familia Goddard no ofrece respuestas simples. Nos deja con preguntas sobre el control, la identidad
La capacidad de autoengaño nos recuerda que comprender la mente humana es una tarea compleja, pero necesaria. Al final, quizás la reflexión más dura sea esta. El mal no siempre se presenta como una anomalía evidente. Puede llevar traje, título universitario, una vida aparentemente ordenada. Y precisamente por eso, historias como esta deben ser contadas con cuidado, con respeto y con una mirada profunda, no para alimentar el morbo, sino para intentar entender hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se rompe el vínculo con el otro, porque mientras no comprendamos esas fracturas, seguiremos creyendo que estas tragedias pertenecen a otro mundo, a otras personas, cuando en realidad nos hablan de algo que atraviesa a toda la sociedad, la necesidad urgente de mirar, escuchar y atender aquello que se va quebrando antes de que sea demasiado tarde.